Bueno, buenas tardes, queridos compañeros, al pueblo dominicano por siempre escucharnos. Miren, yo con este tema he sido quizá un poco reiterativo y es por la preocupación que tengo tanto por mis hijas como por la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que están lamentablemente sufriendo, padeciendo de un año escolar truncado. En este momento quisiera que el Ministerio de Educación, que la Presidencia de la República se pusiera con una clara intención, definiera una clara intención para definir un plan de reinicio de clases, sean estas primero semipresenciales y ya luego totalmente presenciales. No se puede continuar en la situación que se encuentra el país actualmente en estos términos. Y más, como he dicho en otras ocasiones, cuando la realidad en el resto de los sectores productivos del país es otra. Aquí ya se vive prácticamente en normalidad, salvo las mascarillas, todas las actividades cotidianas las estamos realizando. Y a mí particularmente me llama preocupación que más que normalizadas, están alteradas. Pues cuando uno va a un banco, las filas son infinitas y lo que se quiere es evitar aglomeraciones. Cuando uno va a cualquier tienda, cualquier negocio, se produce una aglomeración inmensa de personas debido a que esos negocios están trabajando con una cantidad de personal disminuida y por vía de consecuencia en las filas de las cajas se generan filas infinitas. Tuve un negocio de muebles en el día de ayer justamente y la fila daba prácticamente la vuelta de personas en el área de servicio al cliente, en las filas para pagar. Entonces, como que no es coherente, que no es correcto que esto esté ocurriendo y sobre eso llamo la atención, para que se tomen medidas más estrictas y que efectivamente se cumpla con el llamado distanciamiento y la cantidad de personas, el aforo de las personas en esos lugares. Ahora, mientras eso está ocurriendo, no entiendo por qué no se está todavía en este punto hablando seriamente. No es que se reunió una comisión técnica para evaluar, para de alguna manera ponderar si se inicia o no se inicia el año escolar. No, señores. En este momento, en este punto en que nos encontramos, a casi un año del inicio de la pandemia, ya es hora de que el Estado Dominicano, de que el actual gobierno, de que el actual ministro de Educación se ponga seriamente a pensar, a trabajar y a presentar rápidamente a este país un plan de reinicio del año escolar. Estamos de espalda al mundo entero. Aún en los países en los que se tienen altos índices de contagios del coronavirus, se tiene momentáneamente vez... Como Costa Rica, que tiene peores números que nosotros, sin embargo nunca cerró las clases. Es correcto. Sí. Y hay otros, como es el caso de España, que las cierra momentáneamente o establece una regionalización del brote mientras exista un brote en esa zona y vuelve luego, y vuelve y abre. En Francia también. En España otra vez. Entonces cierra y abre y vuelve. Si se tiene que cerrar, se cierra. Ahora, en la República Dominicana, sin importar y sin medir la tasa de contagio en una región y otra, de manera homogénea se cierra. Lo que no se cierra, y a algunos no les preocupa, lo que no se cierra es la facilidad para compra y contrataciones, que es donde van a surgir todos estos líos de ahora que estamos discutiendo. Bueno. Eso sí no se cierra con cuando se pide el decreto ese de estado de emergencia. Ese es otro capítulo y que lo voy a abordar en otra ocasión, que también es un tema de mucha inquietud. Pero aquí, en la República Dominicana, no podemos seguir de espaldas a una realidad, a una necesidad sentida por todos. Y como decía Susana el día pasado, aquí hay colegios privados que están abiertos. ¿Y por qué? Hay unos ciudadanos que tienen ese derecho de elegir, de optar, como lo dice José Luis Mendoza, con mucha frecuencia, y el resto de los ciudadanos no. ¿Por qué aquellos ciudadanos que más lo necesitan, que no tienen un servicio para que les cuide a sus hijos, no tienen el derecho de mandar sus hijos a la escuela? No es que se obligue a que inicie el año escolar, no es que se obligue a que lo mande, sino que se le dé el derecho. En nuestro comentario de la primera hora dimos el dato de CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que decía que el 2020 devolvió a la mujer en cuanto a la integración laboral en América Latina al escenario de hace una década,
Y una de las razones básicas de eso es que al haber sumergido la situación del año escolar en algunas naciones como esta de esa manera, adivina quién se tiene entonces obligatoriamente que quedar en el hogar y desintegrar de su integración al trabajo, sobre todo matrimonio, familia monoparentales, donde la mujer es cabeza de familia y proveedora. Y por igual, ese mismo informe de la CEPAL te indica que los índices de desigualdad se dispararon durante la pandemia y que el hecho de haberse interrumpido la educación también es un elemento que a largo plazo va a impactar en el tema de igualdad, del acceso a oportunidades. Pues un niño con menos educación, menos formación, como de hecho puede ocurrir si no se maneja de manera adecuada esta situación, pues bueno, eso se va a traducir necesariamente en una reducción de las posibilidades que tiene ese ciudadano de acceder a las fuentes de empleo. Entonces, reitero aquí, debe presentarse un plan, y no cualquier plan, y no es un plan sencillo, porque ese plan requiere que se establezcan horarios más cortos en las escuelas, requiere que se planifique gradualidad, requiere que se planifique vamos a decir, una cierta intermitencia, si se quiere, en la presencialidad de los estudiantes en las escuelas. Rango etario, por ejemplo, ¿qué edad primero? Se requiere que se tomen medidas de higiene, que se dote de agua potable y de las herramientas, de los elementos necesarios para higienizarse. Se requiere que se eduque en el distanciamiento. Se requiere en esas escuelas que se tengan mascarillas suficientes. Hay quien cree que quedándose en los barrios le va a ir mejor en eso a los muchachitos. Entonces, ahí, reitero, se asumió con gran responsabilidad, vamos a decir, en los primeros días de gobierno, el tema de la educación a distancia, aunque, reitero, a mi juicio, en una buena parte fue un fracaso, y eso lo reitero. Ahora, no quiere decir que no se puso toda la voluntad política. Lo que pasa es que la realidad dio en la cara. Aquí no hay suficiente acceso a Internet, ni ese Internet es tan accesible en todas las zonas, en todas las partes del país, como para que se tenga un plan efectivo de una educación efectiva en línea. Ahora bien, si ha ocurrido que este plan, que esa gran inversión del gobierno dominicano para hacer accesible la educación no ha tenido el impacto que se esperaba, y ya se están dando las condiciones, y en otros países ya se está ejecutando y ya ese plan de reinserción, y en otros países, de hecho, en algunos países, de hecho, nunca se suspendió la presencialidad en la educación. ¿Por qué en la República Dominicana no nos ponemos a pensar de forma seria en el reinicio de la docencia presencial? Es ya momento de que el gobierno dominicano, reitero, presente este plan. Que ya CONANI lo tiene, por cierto, hace meses. Y que se tomen las medidas necesarias para que esa vuelta a la escuela no ponga en riesgo ni a los profesores, que de hecho hay una parte, algunas corrientes magisteriales, no todas, que se están movilizando para oponerse a esta necesidad, que es el reinicio del año escolar, para no poner en riesgo esos maestros, esos profesores, tomar todas las medidas que sean necesarias, tomar las medidas en la infraestructura, ya irlas adecuando, establecer una planificación en todos los centros educativos que permita que los niños lleguen y tengan todas las condiciones de higiene necesarias para evitar un contagio. Y tercero, tener el cuidado suficiente con nuestros niños y adolescentes cuando estén en esa escuela, para que si en algún momento se identifica, y esto se puede detectar como se hace en las tiendas comerciales, con un simple termómetro en las puertas, si se siente mal, tener esa flexibilidad y esa capacidad de identificar si alguien ha resultado contagiado, para que no sea y no se conviertan estos centros escolares en focos de contagio, como no lo están siendo las empresas. ¿Este es el mejor ejemplo? Perfectamente. Entonces, aquí hemos resultado contagiados 2 o 3 y el resto no. ¿Por qué? Y se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque se han tomado las medidas del lugar. De manera que, reiterando y cerrando con mi comentario, Francis, llamo la atención al Ministerio de Educación, al ministro Fulcar, que está haciendo grandes esfuerzos por hacer un buen trabajo, al presidente de la República, llamamos la atención para que se pongan
a trabajar en este plan de reinicio del año escolar, y no solamente trabajar en el plan, sino hacer lo necesario para que lo antes posible se tenga unas clases presenciales en nuestro país.